parece que el título de la obra, Crónica de una muerte anunciada, va a ser fundamental en la medida que es un aporte de García Márquez a la narrativa no solamente colombiana o escrita en lengua española, sino en general a todo el género literario de novela, porque es justamente el hecho de indicar que se trata de crónica en términos de verdad, en términos de actualidad, Bueno, o al menos de verosimilitud. de verosimilitud, sí, Ujú. pero a propósito, en términos de verosimilitud estamos indicando es que este híbrido Ah, de llamarse crónica con intención objetiva, pues tiene que ver con una de las prácticas ujú. fundamentales de García Márquez, que es precisamente la del periodismo. Sí. Entonces, creo que la novela se autodenomina o se llama o se disfraza Ujú. De como algo crónica. objetivo, como una crónica. Ajá. Ese es uno de los, me parece, de los elementos fundamentales porque el protagonista, uno de los protagonistas, que no es de la historia central, pero sí de la reconstrucción, es el periodista Claro. Y García fíjate que el Márquez. título tiene otra cosa muy interesante y es que nos está hablando de un crimen, ¿no? Es como, vamos a tener un crimen y por Ujú. tanto es un crimen que puede preverse y por tanto podría también prevenirse. Entonces se crea como una especie de enigma que tiene que ver con qué tipo de crimen vamos a estar tratando y quién es desde luego el criminal. Y en eso es súper interesante que la novela pareciera crear como tres tipos de crimen, como Ujú. claramente establecidos. El primero que es el verdadero crimen, por llamarlo de alguna forma, que es el asesinato por parte de los hermanos Vicario de Santiago Nazar, que es como el único verdadero asesinato que hay en la novela, el verdadero crimen. Un segundo crimen que origina ese primero, que más que un crimen es una especie como de transgresión de ciertas normas sociales que tiene que ver con la pérdida del honor de la hermana de los hermanos Vicario. Entonces, esta es como la transgresión que origina nuestro primer crimen. Y un tercer crimen que aunque nunca es explícito, recorre toda la novela, que sería como el crimen del pueblo, ¿no? Esta Claro, especie de impasividad claro. para evitar el Sí. asesinato de Santiago. Esos tres vectores que tú acabas de nombrar justamente están indicando algo que va a ser singular, que es el hecho de que hay una serie de elementos de orden social, Mm, pero resulta que de pronto García Márquez lo lleva a otro plano, mm, a un plano clásico, que es el plano de la tragedia. ¿Por qué? Precisamente esto que de pronto es una cadena de casualidades, de cosas funestas, sin explicación y que a veces tienden a un absurdo, sí. van a encontrar realmente cierta coherencia en un modelo clásico que toma García Márquez o que al menos más que tomarlo, pues va A rearticular a y reelaborar. rearticularlo, a reelaborarlo a su modo, Ujú, que es la sí. tragedia clásica griega, Ujú, ¿no? En donde encontramos justamente eh, el personaje sacrificado, las fuerzas que ejecutan, ¿cierto?, la muerte o sacrificio de este personaje y sobre todo qué es aquello que está realmente rondando a este ambiente, ese coro clásico. Precisamente aquí, ujú. incluso se fija el escenario Sí. que vienen Digamos los a la gente que viene personajes del desde el puerto, muelle, claro. van arribando a la plaza principal, que ese es el gran teatro, y Ujú, se sientan en semicírculo, ajá, sí. ¿no? Y, Esa situación espacial ya es muy diciente. ujú. Y adicionalmente porque es como si el pueblo entendiera que estos códigos de honor solamente pueden ser reparados a través de la venganza. Es decir, Exacto, que hay como una especie de mundo que está por fuera del aparato legal y estatal en el cual se resuelven los conflictos de manera interna, ¿no? Es exacto. muy En ese interesante sentido, eso. incluso lo que está haciendo es, digamos, este pueblo que si se quiere es la voz colectiva de la tragedia clásica, el coro clásico, pues justamente está dando no solamente pareceres sobre una cosa o la otra, sino que toma camino por la vía de qué? De lo que es lo cotidiano, lo que piensa la gente más que por la voluntad de una persona u otra se rigen las vidas. No, aquí se rige es por lo que piensa todo el mundo. Ujú, Y en ese sentido el punto de vista de la obra es más colectivo que paradójicamente el punto de vista del periodista, ujú, que con el que se empieza. ujú. Pero se le está dando prioridad a algo con la tragedia clásica. Es la idea de que a esto, si no lo rige la lógica, ¿qué es lo que lo rige? El destino, el fatum, es decir, es la salida de García Márquez normalmente frente a muchos de los problemas, que es, aquí no vamos por el mundo de la razón, sino por un mundo de una serie de leyes subterráneos que incluso a veces obedecen es a lo que piensa el sentir popular, Ujú, piensa y sienta la gente. ujú.